Tengan una cordial bienvenida a este nuevo capítulo de Licaya y en este momento tengo la oportunidad la- de contar con la querida Elisa Díaz Castelo, una poeta mexicana que desde ya la saludo, que se tiene mucho afecto, así que desde Chile hasta México, querida Elisa, bienvenida. Hola, Bastián. Muchísimas gracias por la invitación. Qué gusto platicar contigo de nuevo. Bien, antes de comenzar, leeré una breve semblanza de Elisa para ya después introducirnos a conversar sobre el principio. Elisa Díaz Castelo nació en Ciudad de México en 1986, ganadora del Premio Bellas Artes de Poesía Aguas Calientes 2020 por El Reino de lo No Lineal, del Premio Nacional de Poesía Alonso Vidal 2017 por Principia y del Premio Bellas Artes de Traducción Literaria 2019 por Cielo Nocturno con Heridas de Fuego de Ocean Vuong. Ha sido becaria del FONCA, Jóvenes Creadores, de la Fundación para las Letras Mexicanas y de la Fulbright. Su libro Proyecto Manhattan se publicó en ediciones Antílope en 2021 y su primer libro de cuentos, El libro de las costumbres rojas, acaba de salir en Elefante Editorial. Vayan las felicitaciones también por dicha publicación tan reciente. Em, Bien, ya comenzando a conversar contigo, Elisa, antes de ahondar principio, quisiera preguntarte. Tengo entendido que aproximadamente en la adolescencia comenzaste a escribir, digamos para ti, por lo que estuve investigando, pero que luego de algunos años fuiste mostrando paulatinamente tu poesía. Entonces, teniendo en cuenta eso y relacionando a que Principia ha sido tu primer libro, cronológicamente, digamos, publicado, ¿cómo se dio ese proceso entre tus comienzos, esos años de escritura para ti y la publicación de Principia? Ay, pues muchas gracias. Gracias, Bastián, por la pregunta y por la felicitación también. Estoy muy contenta con el nuevo libro. Y con respecto a mis inicios en la escritura, sí, creo que como varios adolescentes, yo llevaba un diario, aunque no escribía todos los días, pero sí con bastante frecuencia. Y a partir de ese diario empecé a escribir poemas en el mismo cuaderno durante la adolescencia y hasta mucho tiempo después, como 10 años después, me animé a empezar a mostrar lo que escribía, porque era y soy muy tímida. Entonces no me animaba a compartir lo que escribía con nadie. Hasta los 24 más o menos empecé. Y ese momento, digamos, esa decisión, digamos, desde dónde seleccionar los poemas, hasta dónde, para Principia, ¿cómo fue ese corte, digamos? Que si venías escribiendo hace tanto tiempo, ¿cómo fue esa recolección, por decirlo de alguna manera? Ah, bueno, ninguno de los poemas de Principia pertenecen a esa época de mi escritura, por suerte, porque pues durante la adolescencia yo creo que mis poemas eran muy, bastante juveniles y me alegra que pues no incluí ninguno de esos poemas en mi primer libro. En realidad, los poemas de Principia los empecé a escribir, yo diría que a los 26 años aproximadamente, que fui a hacer una maestría de escritura creativa en la Universidad de Nueva York, en inglés. Cuando iba a volver a México, me dieron una beca que me obligaba a regresar a mi país, por suerte. Empecé a pensar, bueno, ¿cómo le voy a hacer para ser una escritora en México, ya que yo no conocía para nada el medio literario mexicano? Y me enteré de la existencia de una beca que se llama el FONCA, de jóvenes creadores, pero esa beca te pide que escribas un proyecto, que presentes un proyecto. Y si bien para novela o para ensayo esto puede sonar muy congruente, para poesía no siempre funciona escribir un proyecto, ¿no? Que todo un libro tenga que ver con un solo tema. Entonces lo que yo hice fue ponerme a leer los poemas que había escrito durante la maestría y ver si había algo que recurriera. Y me di cuenta de que suelo escribir muchos sobre ciencia. Había ya varios poemas sobre ciencia en ese grupo de poemas que escribí en la maestría y decidí proponer un proyecto de escritura de puros poemas relacionados con ciencia. Algunos de ellos los traduje del inglés. De hecho, creo que solo quedó uno al final,
que escribí en la maestría y todos los demás los escribí entre 2015 y 2017 o 2018, que fue cuando gané el premio y se publicó el libro por primera vez. Y comenzando ya, digamos, a aproximarse a Principia, dentro de otras características, una ineludible, como tú mencionabas ya, es que se vincula poesía y ciencia. Y en esto, en algunos registros que estuve viendo, en algunos que mencionabas, que entre otros factores, además de este, quizás elegiste el lenguaje científico, mencionabas tú, para mantener esa relación primigenia con el lenguaje como música. Ahí tú hacías alusión a términos de química, de biología, de especializados en, y que te importaba su sonoridad. Entonces, en eso quería aprovechar de preguntarte, ¿cómo se relaciona a ti la música o la musicalidad en la escritura? ¿Cómo es eso para ti? Ay, muchas gracias. Sí, bueno, suelo contar la anécdota de que mis padres son médicos, ¿no? Y de ser muy pequeña y escucharlos hablar con terminajos médicos, específicamente de psiquiatría, y de pronto sentir que ese lenguaje era lenguaje vacío, ¿no? Como palabras de la medicina que para una niña no significan nada. Y aproximarme al lenguaje como puro sonido es una primera aproximación al lenguaje como música que también es muy importante en la poesía, ¿no? Ese costado musical del lenguaje. Entonces, sí, yo siento que tiene que ver con eso, mi amor por los términos científicos y también por los conceptos científicos, tiene un costado musical. Y con respecto a tu pregunta sobre la música, sí, la música para mí es muy importante en la poesía. Recuerdo que cuando yo empecé a leer poemas en la secundaria, que me dejaron algunos poemas, etcétera, para leer, me acuerdo que decía, no me puedo concentrar en el significado, porque me sentía llevada por el ritmo. Seguramente a todos nos pasa, ¿no? Como que me daba la sensación de que el ritmo del poema eclipsaba su significado. Y yo pensaba que eso sí era una señal contundente de que yo era una mala lectora de poesía. Sin embargo, más adelante, pues ya me di cuenta de que también es muy importante la musicalidad en un poema, ¿no? Y la musicalidad también significa. Y cuando yo empecé a escribir en español, cuando regresé de la maestría y empecé a escribir en español, era muy importante para mí adquirir esa musicalidad. Yo estaba más acostumbrada entonces a leer en inglés y me puse a leer muchísimo en español para tratar de absorber, ¿no? El ritmo. Del español y tratar de trasladarlo a mi propio trabajo poético. En cuanto a tu trayectoria poética, digamos, en tus publicaciones, em, ¿qué ves tú, ya mirándolo con algunos años que han pasado de la publicación de Principia, qué tiene para ti de singular quizás tu poemario Principia, lo que tú estimes en relación con otros libros que has publicado? Pues en relación con otros libros publicados, algo que me gusta de Principia es que tiene un tema unitario, sí, que es la ciencia, pero también que cada poema responde a su propio principio compositivo, es decir, no todos siguen una misma fórmula, ni mucho menos, sino que intentaba lograr que cada poema develara, ¿no? La forma en la que quería ser escrito. Y entonces me gusta que hay unos poemas muy raros en este libro, que son como experimentos, esa es la palabra, que estaba experimentando con la forma y que a veces aparece uno de este tipo de experimento, como por ejemplo justamente instrucciones para realizar un experimento, y esa forma ya no reaparece en el libro, ¿no? Eso es algo que me gusta y me parece distinto de Principia y otros libros que sí funcionan de una manera mucho más unitaria. Entonces, eso, que cada poema de pronto devela su propia forma o su propio mecanismo. De hecho, justamente en lo que tenía acá apuntado para preguntarte se relaciona con el poema que tú hiciste alusión, y es Ujú. que hay algunos poemas, incluyendo instrucciones para realizar un experimento, también está acta de defunción y radiografías, entre los que quisiera nombrar así a grosso modo, donde además del elemento científico vinculado a la poesía,
es como que se incorporara el método o la rigurosidad de investigación sutilmente con la intimidad de los poemas. Eso también me llamó la atención porque no es solamente, digamos, la metáfora del elemento, sino es como la manera de operar científicamente, pero en la intimidad o la vida cotidiana. Entonces, en esos tipos de poemas, ¿cómo se dieron al momento de escribirlos o esos esbozos, cómo se fueron desarrollando? Ay, pues muchas gracias por la pregunta, me encanta. Sí, en efecto, algunos de estos poemas y las formas que escogía para ellos tenían que ver con el método científico, ¿no? Como que trataba de jugar con los pasos indicados del método científico clásico y como darles la vuelta, llevar ese método hacia lo poético. O sea, no se trataba solo quizá de incorporar palabras o incorporar términos de la ciencia, sino también jugar con el pensamiento científico, ¿no? Con la forma en la que la ciencia nos propone una, el pensamiento, ¿no? La propuesta en ese sentido de la ciencia, ¿no? No solo sus palabras sueltas o sus conceptos, sino también un poco más la médula, ¿no? Que sería eh, su forma de investigar la realidad o de de aproximarse a la realidad, ¿no? Y creo que eso es algo que sí estaba tratando de experimentar o de llevar hacia la poesía en varios poemas, específicamente en las instrucciones para realizar un experimento, incluso en el título, ¿no? Está por ahí, pero también en radiografías, ¿no? Donde son varios pequeños poemas. Yo me imaginaba que cada uno de ellos era como una toma de una radiografía, de un ángulo distinto del cuerpo, por ejemplo. Y sí, eso, como trataba de jugar con la ciencia más allá de solo con sus palabras y sus términos, sino también me interesan mucho las maneras, las distintas maneras que tienen distintas disciplinas de analizar la realidad, ¿no? Y de aproximarse al mundo tangible. Y me parece que la ciencia y la religión son dos de estas disciplinas que llevan muchísimo tiempo, ¿no? Avanzando, y bueno, no sé si avanzando, pero existiendo. Y traté de referirme a ambas en el libro, también porque yo tenía una gran inquietud religiosa cuando era más joven, pero porque creo que ambas tratan de descifrar temas afines de la realidad que tienen que ver con el principio y el final del universo. Y la ciencia también crea a su vez una especie de mitología, ¿no? Y eso también me encanta. Um, Otra razón por la que el método científico quizá está bastante presente en este libro es porque durante mi experiencia en la Fundación para las Letras Mexicanas, tuve la fortuna de tener como tutora a Antonio del Toro, un poeta fantástico. Y él siempre nos decía que había que hacer investigación de campo para escribir un poema. Se refería a ello de una forma pues bastante metafórica, ¿no? Como quedarse en el poema, comprobar diferentes cosas, etcétera. Pero yo también me lo llevé hacia lo literal, ¿no? Y pensé que, bueno, que hay mucho más que en común entre la ciencia y su método y la poesía y sus distintas versiones y sus correcciones, etcétera, de lo que pensamos en general, ¿no? Entonces tratar de establecer vínculos entre esas dos formas de ver el mundo era importante para mí. Bien, querida Lisa, ¿te parece si comenzamos con una primera lectura de algunos poemas de principio? Claro, sí, por Por supuesto. favor. Pues voy a leer Credo. Espero no haberlo leído en nuestra otra sesión, pero... No, porque fue por el reino de lo no lineal, así que Ah, no. cierto. Sí, sí. Perfecto. Muy Ya. bien, pues Credo. Creo en los aviones, en las hormigas rojas, en la azotea de los vecinos y en su ropa interior que los domingos se mece empapada de un hilo. Creo en los tinacos, corpulentos, negros, en el sol que los cala y en el agua que no veo, pero imagino, quieta, oscura, calentándose. Creo en lo que miro en la ventana, en el vidrio, aunque sea transparente. Creo que respiro porque en él pulsa un puño de vapor. Creo en la termodinámica, en los hombres que se quedan a dormir y amanecen tibios como piedras que han tomado el sol toda la noche. Creo en los condones. Creo en la geografía móvil de las sábanas y en la piel que ocultan. Creo en los huesos, solo porque a Santi se le rompió el húmero
y lo miré en su arrebato blanco, astillado por el aire y la vista como un pez fuera del agua. Creo en el dolor ajeno, creo en lo que no puedo compartir, creo en lo que no puedo imaginar ni entiendo, en la distancia entre la tierra y el sol o la edad del universo. Creo en lo que no puedo ver. Creo en los exnovios, en los microbios y en las microondas. Creo firmemente en los elementos de la tabla periódica, con sus nombres de santos, cadmio, estroncio, galio, en su peso y en el número exacto de sus electrones. Creo en las estrellas porque insisten en constelarse, aunque quizá estén muertas. Creo en el azar todopoderoso, en las cosas que pasan por ninguna razón, a santo y seña. Creo en la aspiradora descompuesta, en las grietas de la pared, en la entropía que lenta nos acaba. Creo en la vida aprisionada de la célula, en sus membranas, núcleos y organelos. Creo porque la he visto en diagramas, planeta deforme partido en dos, con sus pequeñas vísceras expuestas. Creo en las arrugas y en los antioxidantes. Creo en la muerte a regañadientes, solo porque no vuelven los perdidos, solo porque se me han adelantado. Creo en lo invisible, en lo diminuto, en lo lejano. Creo en lo que me han dicho, aunque no sepa conocerlo. Creo en las 4 dimensiones, o eran 5. Creí fervientemente en el átomo indivisible. Ahora creo que puede romperse, y creo en electrones y protones, en neutrones imparciales y hasta en quarks. Creo porque hay pruebas que nunca llegaré a entender en cosas tan improbables e ilógicas como la existencia de Dios. Y bueno, voy a leer uno más. Me da tiempo para leer uno más, yo creo. Bueno, voy a leer este que no suelo leer. Apocalipsis. No creo en el apocalipsis, pero ya casi no veo pájaros. Se habrán hecho ceniza. No creo en el apocalipsis, pero la tierra terminará de mala manera. Crecerá el sol moribundo hasta alcanzarla. Hipertrofiado, más luminoso que nunca, devorará uno a uno los planetas. Quizás se adelantó y está pasando. Hace tanto calor que se evaporan los edificios. Las paredes terminan hechas aire. Se volatilizan las palabras. Duran poco las sílabas. Vivimos el mal gris, la media muerte. Mi abuela con la suya hizo lo mismo, la regaló a la flama y se volvió ceniza. Duró poco su corazón, su sangre roja, se evaporaron sus ojos. Lo que toca el fuego pronto se convierte. De pequeña me gustaba atravesar la flama de una vela con el dedo. No me dolía. Mi abuela me encontró y ordenó que la apagara. Pero al final le dio su cuerpo. Al final todos quedarán hechos polvo. Se expandirá el sol embravecido, nos lamerá con sus 1000 lenguas. Cuando llegue a la Tierra, nosotros estaremos muertos, pero no importa. Nuestro planeta no podrá huir. Su órbita es demasiado constante. Estará atado a su cercanía. Así acabó mi abuela a mis espaldas, en un cuarto de acero y luego era de polvo. Caeremos en el cuerpo furioso del sol. Se acabarán los miércoles. Seremos solo una forma de consumirnos, como siempre. Me asomo por la ventana. El sol se desdibuja. Vivo el color rojo. Entonces no habrá colores, solo luz. Muchas gracias, querida Elisa, por tu lectura. Aprovechando este primer momento también, acá yo tengo mi ejemplar que es de Liliputienses, Ah, muy bien. Sí. eh, que también es una edición muy bella. Em, y quería preguntarte si consideras que algunos elementos o temáticas de Principia se vinculan a tus obras posteriores o hay algo de Principia que, digamos, aún puje o impulse algo en ti, que te resuene algo de aquello. Sí, yo pienso que en principio encontré mi voz realmente, la voz con la que escribo ahora. Incluso si han pasado varios años, pienso que ahí están sentados los principios, ¿no? Está ahí el principio de esa voz. Entonces sí me siento muy cercana al libro, pese a que hay cosas que ya no habría escrito, o hay momentos que siempre que leo a veces digo, ay, este verso lo quitaría, ¿no? O sea, siempre estoy pensando en cosas que quizá ya no funcionan tanto para mí como antes, pero sí lo siento muy cercano
interés por integrar discursos que son aparentemente ajenos a a la poesía. Yo creo que me interesa tanto la ciencia porque justo parece ser un lenguaje tan distinto del lo poético. Y en realidad me gusta mucho toda la poesía que incluye discursos que aparentemente le son ajenos. ¿No? Me gusta esta capacidad proteica de la poesía, el hecho de que puede todo el tiempo se está transformando, todo el tiempo está incluyendo cosas que antes no contenía y que al incluir esas cosas las transforma, ¿no? Al incluir esos discursos los cambia. Y eso me sucede con la ciencia, pero actualmente también con otros mundos, como por ejemplo el Proyecto Manhattan, con el lenguaje de la dramaturgia, ¿no? Del teatro, de las acotaciones. Ahí traté de hacer algo similar, pero incluyendo acotaciones que me parecen un lugar muy fértil para la creación y para la poesía, y que en general más bien se utilizan para dar indicaciones bastante directas de lo que debe de suceder en escena. Entonces, creo que en principio descubrí esta fascinación con los lenguajes ajenos y muchas veces con lenguajes técnicos, que más adelante ha vuelto a reaparecer. También en el reino de lo no lineal, pues hay mucho que tiene que ver con ciencia, que ya lo platicamos en nuestra otra reunión, pero sí, son temas que están ahí, que me siguen fascinando y con los que me sigo sintiendo muy cercana. Bueno, el libro Principia está dividido en dos secciones. La primera es sobre el sistema del mundo y la segunda es sobre el movimiento de los cuerpos. Mm, ¿Qué cualidades, qué elementos te gustaría ya en este transcurso de la conversación como mencionar de cada parte, que para ti son importantes como parte del libro en sí mismo? Bueno, pues esas dos secciones de Principia son una referencia a la Principia Matemática de Isaac Newton. Eh, Me parece que dos de las tres secciones de la Principia Matemática son justamente esas, ¿no? Del movimiento de los cuerpos y del principio ay, déjame ver. Sí, sobre el sistema del mundo y del movimiento de los cuerpos, ¿no? Sin embargo, en la Principia Matemática están en otro orden. Yo quise poner primero sobre el sistema del mundo para la primera sección porque me parecía que era la sección donde sentaba las bases de mi fe, ¿no? Y de mi exploración. Hay más poemas en esa sección que tienen que ver con la infancia, que tienen que ver con como una especie de Bildungsroman poético, ¿no? Como el crecimiento, la infancia, mis ancestros, ¿no? Refiriéndome a mis ancestros también como pues como nuestros ancestros de otras especies, ¿no? En fin, como que me quería ir a referir a eso, como al origen, y me pareció que sobre el sistema del mundo estaba sonaba muy afín, ¿no? Con eso. En cambio, con respecto a a la segunda sección sobre el movimiento de los cuerpos, eh, tiene más que ver bueno, todo el libro tiene que ver con el cambio, ¿no? Algo que es muy inquietante y fascinante de la realidad y que se estudia muchísimo en ciencia, con, por ejemplo, la segunda ley de la termodinámica, ¿no? La entropía, es el hecho que todo el tiempo estamos cambiando, ¿no? La transformación continua de la realidad. Y, y en esta sección quería hablar más sobre eso, ¿no? Sobre esas transformaciones y también sobre mi vida un poco más adulta. Entonces tiene más que ver quizá con relaciones, con vínculos de amistad eh, y con lo pasajeros que son, ¿no? Estos vínculos y su naturaleza siempre cambiante. Yo mientras hacía esta relectura, digamos, enfocada en nuestra conversación, fui tomando como apuntes de ciertos versos, de ciertos poemas, y en especial me quería centrar en dos puntos, y te nombraré algunos poemas. Por ejemplo, la multiplicidad que nos habita y excede. Esto como que lo encontré muy presente, por ejemplo, en dos poemas. Uno, que ya creo que lo acabas de mencionar, es Oda a los ancestros, y el otro es Esto otro que también me habita. Y en Oda a los ancestros, como tú mencionabas, hay una especie como de trayecto hacia los vínculos familiares del pasado y empieza a darse como este salto al primer animal que salió del agua, por ejemplo, a lo parasitario, a la primera célula incluso,
De hecho, es muy interesante justamente que cuando hablas de la primera célula, salen algunas palabras, como tú mencionabas un poco más atrás, sobre la espiritualidad o la religiosidad, pero abocada a la vida o a la biología de la célula. Y por otra parte, está este segundo poema que dice, esto otro también me habita, y que también habla, digamos, en presente, lo que está dentro de nuestro cuerpo, los microbios, los anquilostomas, que para ellos nuestro Ujú, cuerpo es como un universo, entonces da como un salto a lo sideral, por decirlo de alguna manera. Y luego también me parece interesante que das como un paso, digamos, hacia el futuro, cuando hablas de que estos microbios, estos microorganismos que te habitan, al morir nos comerán el cuerpo y seguirán vivos, ujú, mudando a otro cuerpo y será como una especie de vida eterna, más larga que la individualidad, ¿no? Entonces, ujú. esta mezcla de multiplicidades microscópicas que tenemos, ¿cómo es para ti? Porque eso de alguna manera también afecta nuestra visión del mundo o cómo nos relacionamos con el mundo de una manera más profunda también, ¿no? ¿Cómo es eso para ti? Muchas gracias por la pregunta. Pues sí, tal como lo dices, creo que algo que me interesaba en estos poemas y que más adelante lo he seguido explorando, siempre me ha inquietado la noción de una identidad sólida, ¿no? Inmutable, porque pienso que eso es una ficción. Y entonces también es curioso que pensamos muchas veces que la poesía está vinculada necesariamente a nuestra identidad, ¿no? A diferencia de la novela o el ensayo, algunos tipos de ensayo que parecen no estar anclados en nuestra identidad, la poesía, uno toma casi siempre por sentado que quien nos habla desde un libro de poesía es el poeta o alguien muy cercano, o sea, es como este enunciante que prácticamente es el poeta. Y a mí esa equivalencia siempre me pareció sospechosa. Y en parte porque, y creo que eso es lo que quise explorar en este libro, no somos una sola cosa, ¿no? No somos un solo ser inmutable, sino que todo el tiempo estamos siendo transformados. Y también en esto otro que también me habita, no solo somos lo que somos, sino también todos esos otros microorganismos que nos habitan, ¿no? Y ya se han hecho muchos experimentos sobre cómo la flora intestinal, por ejemplo, puede tener un papel muy fuerte en la depresión crónica, ¿no? Entonces, cómo hay todo tipo de vínculos entre distintos, o sea, la identidad está hecha a partir de fragmentos, ¿no? De fragmentos de nosotros, pero también fragmentos de otros seres. Y eso también se vincula con Oda a los ancestros, porque también me parece interesante y un poco extraño cómo mucha gente idealiza a sus ancestros cercanos, así como "Oh, mi abuelo o mi bisabuelo, etcétera", pero si uno va más atrás, pues todos tenemos los mismos ancestros, y por qué no idealizarlos a ellos, ¿no? Como al primer ser que salió del agua, ¿no? Al primer animal que inventó el sexo, ¿no? Entonces, justamente como era un poco un juego de darle la vuelta a esa noción de linaje y de herencia. Y sí, celebrar esa multiplicidad también. El otro punto que fui como recolectando puntualmente ciertos versos o analizando ciertos poemas es, bueno, lo hemos conversado un poco, pero es el universo y el tiempo. Entonces aquí te Ujú, quería solamente ir leyendo algunos versos que fui así como tomando de diferentes poemas. Por ejemplo, hay un poema que trata sobre mirar una galaxia, que me pareció muy interesante, que dice, ¿qué pasa si uno puede mirar lo que pasó en presente sucediendo? ¿Qué le sucede al tiempo, entre con paréntesis verbal, en el espacio? En otro poema dice, hay estrellas que son actos fallidos, que nunca llegaron a serlo, y sigue, somos lo que casi fuimos. Un poco más adelante dice, quizás solo existimos plenamente a medio camino entre dos fuerzas, antes de decidir, solo en el titubeo, corazonada lo casi, dice, ahí detenidos en la duda. Esto es en relación a un poema con un acontecimiento gravitatorio y es llevado a este tipo de versos. Y ya por último, una última cita que es de un poema relacionado a la materia oscura. Dice, algo sucedió del otro lado de la posibilidad, las cosas que no pasaron en ningún sitio, las cosas que pasaron en ningún sitio.
Y más abajo sigue, dice, los cuerpos responden a una segunda gravedad. Entonces, esta comunicación entre el tiempo, estas variantes y el universo, esa conexión, ¿cómo se fue dando en ti? ¿Cómo fuiste conectando aquello y llevándolo a este tipo de terreno, por decirlo así, conectando este tipo de cosas? Pues cuando yo era adolescente me gustaba tanto la física teórica que yo quería dedicarme a la cosmología. Me encantaba la cosmología, que es esta rama de la física que se pregunta por, pues justamente lo del inicio y el final del universo, fenómenos como la materia oscura, la energía oscura, los agujeros negros. Siempre me pareció muy fascinante todo ese mundo que iba trazando la física, o que ha ido trazando la física. Además, estamos el siglo pasado fue un siglo en el que cambió radicalmente nuestra noción del universo y de cómo funciona el universo y cuáles son sus principios. Y hasta hace muy poco tiempo hemos descubierto cosas importantísimas, como por ejemplo, en 1997 se descubrió apenas que el universo no solo se está expandiendo, sino que se está expandiendo cada vez más rápido. ¿No? Lo cual era inexplicable en el momento y se ha tenido que crear un nuevo concepto que es la energía oscura, ¿no? Para explicarnos por qué se está expandiendo más rápido el universo. Entonces, me parece que fantástico. No, nunca pensé por qué me seducía tanto, ¿no? Ese mundo, esas preguntas. Pero años después de escribir este libro y después de participar en varias entrevistas, me di cuenta de que tenía que ver con esto que mencioné antes, ¿no? Sobre mi amor por la mitología y la religión. Siempre me ha gustado mucho la mitología, me ha interesado en ciertos momentos de la vida la religión y luego la ciencia, ¿no? Y pienso que esos tres mundos preguntan desde distintos ángulos las mismas preguntas que tienen que ver con el inicio y el final del universo, el tiempo, el paso del tiempo, ¿no? ¿Qué es el tiempo? Plantean tiempos que son maleables, ¿no? También la mitología siempre está planteando una temporalidad extraña, maleable para el tiempo mítico, el tiempo legendario, el tiempo del día a día, ¿no? Y en la física, pues el tiempo también se convierte en un material maleable, en una dimensión que no es consistente, no es constante, sino que puede cambiar en su velocidad y que puede avanzar de distintas maneras dependiendo bueno, de cuerpos gravitatorios, etcétera, ¿no? Es como que preguntarse por el tiempo y mirarlo de esa manera me parece fantástico. Entonces, sí, siempre me ha interesado mucho ese mundo y Principia yo diría que, bueno, sí tiene varios poemas de biología, sobre el método científico, etcétera, pero yo sí pienso que el centro del libro pues tiene más que ver con la cosmología, con esas preguntas sobre el universo, ¿no? Y a gran escala. ¿Te parece bien, querida Lisa, si vamos por una segunda lectura de algunos de los poemas, por favor? Sí, claro. Puedo leer alguno de la segunda sección si quieres, ¿no? Vamos a ver este que se llama Caída, que tiene que ver con esto. Tiene un epígrafe de Albert Einstein que dice, si una persona cae libremente, no siente su propio peso. Luego de caer y caer tanto, a pesar de estarnos quietos, apacibles en el viejo sillón, llenos de nuestros cuerpos, luego de aprender que nada está realmente quieto, de saber que la caída no termina, luego de retar a la noche en decúbito supino y saber que aún así caemos, luego de tanto caer a ras del suelo, luego de por tierra ser cortados, luego de caer tan abatidos en un vértigo de células caducas, cada segundo un poco menos, cada mes desangradas, casi otras, luego de comprender que nunca hemos tocado verdaderamente fondo, luego de escuchar la caída roja de la fruta en el pasto y saber de pronto la gravedad de las cosas, luego de decir, de este árbol no comeré, luego de multiplicarse nuestro dolor en progresión geométrica y mirar el efecto de la caída en vasos, platos, floreros y de fragmentos discernir la forma, de esquirlas, esquinas, luego de atravesar calles a destiempo, buscando hacer pie en los vendavales, en la ciudad sin fin ni nacimiento, cayendo al principio de las cosas, involucrados sin permiso en el girar de la tierra, en su inclinarse al sol debidamente. Luego de este caer concéntrico, empedernido, esa otra caída a todos lados,
el desplomarse de planetas que olvidan el consuelo de sus órbitas, soles errabundos y sistemas, galaxias que se expanden y se enfrían, cayendo al fin sin ningún referente, sin punto fijo que nos diga cómo, qué tan rápido caemos, enfermos de esta gravedad ajena, de esta velocidad desperdiciada, incrédulos de que así se sienta la caída, de saber que aún ahora caemos, abandonados al abrasivo canto de las estrellas, a su insistente diálogo de luces, luego de pensar que a lo caído caído y atenerse, aunque no quede ni un ápice de duda, donde colocar la cabeza o el cansancio luego. Ay, y si quieres leo otro, ¿te parece? ¿Me da Sí, tiempo? por favor, siga muy bien su Pensé que tiempo. podía leer un fragmento de escala de Richter, considerando que justo Bastián me acaba de comentar que recientemente hubo un temblor allá, ¿no? Y acá también es tierra de terremotos. Entonces, bueno, este que se llama escala de Richter, lee como la primera sección y las últimas. Si hay que medirlo todo, también esto. La destrucción es menor si se comparte. Ordenar incluso y sobre todo áreas de sombra. Darle forma al desastre, cifras que lo sujeten. Esta es la magnitud local de mi tragedia. 2.5. Solo se percibe en pisos altos. Estamos en el penúltimo piso de tu vida, mirando para afuera. Los huesos de nuestras caras son ventanas. El pasado es presente, que se desdice. Si cierras los ojos y miras hacia el sol, comienza el color rojo. El pasado no tiene nombre, empieza en silencio en algún sitio. El temblor esta vez es tan tenue que no lo perciben los humanos. Y luego, este, 6.5. Daños, derrumbamientos. Ya no hay hacia dónde empujar el cuerpo. La destrucción es menor si se dice exactamente cuánta. Hundimiento de postes. Dejo la piel en prenda. Durante horas mido el movimiento del sol en un paso a desnivel. Quiero medir el último día del mundo. El planeta intercambia órbitas con su gemelo negro. 7.5. Destrucción total de la ciudad. Levantamiento de la corteza terrestre. La piedra se desborda. Ladrillos cansados de sostener su peso tanto tiempo. Se mece la colonia como una embarcación a la deriva. Truenan las tuberías bajo la tierra, se liberan los ríos, se desarman los edificios. La ciudad cabalga a pelo sobre sus escombros. Es una flota de navíos sobre un mar adusto y escarpado. Cae el cascajo como una parvada muerta en pleno vuelo, un manojo de sombras bien cuajadas. Luego no vuelvo a verte. Poco a poco se me rompe tu nombre de la boca. No es posible decir el momento de la pérdida, solo el instante previo, el subsecuente. El epicentro es el lugar donde lo sólido olvida sus cimientos. Se anula la geometría perfecta de los muros. Empieza en el centro de mi cuerpo el derrumbe. Soy la ciudad rasgada que se quiebra. Llegan a mi boca pájaros oscurecidos por su miedo. 8.5. Los insomnes concilian el sueño. Los sonámbulos comen sal a cucharadas. Sus madres matan cachorros con la escopeta negra. Cantan los gallos sin cabeza. Se acaba el pasado en este sitio. Los astres vomitan hilos plateados. La escala de Richter es abierta. No tiene límite la magnitud. Muchas gracias, querida Elisa, por tu lectura, por tomar en cuenta lo sucedido también para la selección del último poema. Y, y digamos, saliendo un poco ya de Principia, pero todavía en lo poético, te quería preguntar si actualmente tienes nuevos poemas, alguna posible publicación dentro de pronto, o algo por el estilo que esté dando vueltas que quieras mencionar. Bueno, pues acaba de salir mi primer libro de cuentos, el libro de las costumbres rojas, recién se acaba de publicar hace como un mes, y muy pronto va a salir un libro de poesía que empecé a escribir cuando escribí a Principia. Son poemas, muchos de ellos que también tienen que ver con ciencia, pero que sentí que no pertenecían a la unidad de Principia, que como que habitaban otras preocupaciones, o más bien indagaban en otras preocupaciones. Y entonces los fui acumulando a lo largo de muchos años y es un libro de poemas independientes entre sí, que va a salir muy pronto en Almadía y se llama Planetas Habitables. También va a salir pronto, si todo sale bien, un libro que escribí a cuatro manos con Adalbert Salas Hernández. Escribíamos un poema cada uno sobre, en torno a las metamorfosis, aunque como una lectura
curiosa de las metamorfosis porque teníamos personajes que no necesariamente aparecían, ¿no? Pero en los que una transformación había sido muy importante para ellos, ¿no? Entonces cada quien escribía sus versiones de las metamorfosis y el libro se llama El libro de las transformaciones y va a salir muy pronto en Pretextos en España. Bueno, vayan los mejores deseos para ambas publicaciones, que sin duda estaré atento, con mucho gusto ahí al pendiente. Y si es que tuvieses a mano algún poema inédito o que salga en alguno de esos libros o algo así, y si quieras compartir alguna lectura de un par, sería bienvenido, por favor. Sí, por supuesto. Este se llama Tríptico de Anunciación Inversa. Necesitaré esto, me digo, el cuarto en penumbra, las tres ventanas altas por donde se cuela una luz tenue y sucia, mis pies descalzos sobre la alfombra. Soy una niña. En el fondo del cuarto, mi abuela está sentada en su silla de ruedas y es tan pequeña que le cuelgan los pies. A su lado, dos mujeres le ofrecen pedazos de un durazno prensado. La fruta emite su propia luz entera, ocre, la luz del recuerdo, ambarina, cuajada. Era un sol marchito, desangrado, una granada tenue. Abuela, no comas de esa fruta. 12. Necesitaré, me digo. Entro de nuevo y por única vez a la habitación de la abuela. La textura de la penumbra sobre mi piel, la luz descalza y sucia. Era niña, y ahí sigue mi abuela, sentada para siempre en el último mes de su vida, muriéndose con precisión de relojero, más vieja que mi hambre, y le cuelgan los pies. En su mano refulge como un arma el durazno prensado. Silla de ruedas y años sin Bastilla. Entro al cuarto. La penumbra me toca con su mano húmeda. Soy apenas distinguible. Entro al cuarto. Voy a empeñar el milagro, usufructo. Mi abuela está ahí sola, al borde de la cama. Mi abuela está ahí sola, al borde de su muerte. Vieja gestación descara. Viejo equinoccio que la memoria sutura. El cuarto es oscuro, como si estuviera debajo de la tierra. En su mano, la luz rota de un durazno prensado. Muchas gracias por esa lectura también adelantando o compartiendo estos poemas, ¿no, Elisa? Así que te agradezco mucho también esa posibilidad de escucharlos. Y si no me equivoco, ¿tienes algunas actividades que quieras compartir? La prontitud, algo, tengo entendido que también, bueno, quienes vean este capítulo estamos grabando en la quincena de junio. Entonces, si no me equivoco, la próxima semana también presentas en México tu libro de cuentos. No sé si quieras comentar algo de eso o algo de otra actividad venidera. Pues sí, el 22 de junio, el jueves, presento el libro de las costumbres rojas en la librería El Desastre. Ojalá que todo salga bien. Y, y bueno, el día siguiente, el 23 de junio, tengo una charla sobre traducción con tres traductoras fantásticas. Y bueno, pues por ahora eso es lo que tengo presente. Sé que en septiembre tengo algunas otras cosas, pero no sé exactamente el día ni la hora. Bien, bueno, antes que nada, para ir ya menguando la conversación, la grata conversación que estamos teniendo, me siento muy contento de que estés acá. Es también muy valioso irnos topando nuevamente. El año pasado conversamos sobre el reino del horno lineal y ahora por principio me siento sumamente afortunado, te lo agradezco mucho poder conversar sobre esto, andar tu poesía, se aparece algo especial en el diálogo cuando uno empieza como a ahondar los libros. Y además de eso, eh, a medida que iba releyendo el libro, en esta ocasión para esta conversación, fue inevitable que resonara en mí de una manera distinta toparme con el nombre del destacado poeta mexicano Antonio del Toro, por supuesto porque hace unas semanas lamentablemente falleció en la veintena de mayo, y digo esto porque en principio en el poema Zona Habitable, bajo el título, dice, a partir de Antonio del Toro, y en la sección de agradecimientos, que al menos en la edición que tengo yo acá, menciona, dice, a Antonio del Toro,
cuyos consejos, a la vez cálidos y rigurosos, me han convertido en una mejor poeta y me han ayudado a confiar en mi voz. Entonces, vaya también un saludo afectuoso por ese suceso y también porque queda como esa huella de alguna manera de la hermosa poesía de Antonio del Toro y de las tutorías y de otras cosas más. Entonces, quería aprovechar ese momento para hacer mención de aquello. Ay, muchas gracias, Bastián. Sí, pues justamente Antonio del Toro es un poeta al que admiro muchísimo y que fue mi tutor en la Fundación para las Letras Mexicanas entre el 2016 y el 2018. Y, y pues sí, fui muy afortunada de poder convivir con él, no solo por su poesía, que es buenísima, sino también por su forma de ser, ¿no? Como que realmente era una filosofía, vivía de una filosofía poética en el día a día, ¿no? Tenía una forma de observar el mundo anclada en el asombro que creo que casi todos hemos perdido, ¿no? Y que él pudo afianzarse a ella, ¿no? Y eso es algo que nos enseñaba el asombro en las tutorías. En este poema que se llama Zona Habitable se lo dedico, bueno, más bien dice a partir de Antonio del Toro, porque Antonio tiene un poema y un libro que se llama ¿Hacia dónde es aquí? Me parece una pregunta brutal. Y justamente este poema empieza con una especie de reescritura de esa pregunta, que es ¿dónde empieza aquí? ¿No? Eh, y bueno, se pregunta por la zona habitable, porque la zona habitable es una especie de cinturón que hay alrededor de ciertas estrellas, en el cual podría gestarse la vida, ¿no? O podría existir una vida similar a la que nosotros tenemos si hubiera planetas habitables, ¿no? En ese cinturón. Y es una zona. Y por eso me parecía que es una pregunta pertinente, ¿no? ¿Dónde es aquí? ¿Y qué significa aquí? Y es una pregunta que también Antonio del Toro se ha realizado y ha contestado de forma brillante en su trabajo. Entonces, bueno, pues siempre es bueno reconocer y celebrar el hecho de que la poesía es conversación y también hablar de todas las personas con quienes hablamos, con quienes conversamos cuando escribimos. Y pues Antonio del Toro es alguien con quien siempre estoy conversando en mi mente. Muchas gracias también, querida Elisa, por esas palabras y por relacionarlas también con tu libro Principia y también dedicárselas a él en esa conexión. Entonces, sin más, lo dejamos hasta acá, quizás hasta pronto, que me gusta verlo más así, con las probabilidades. Y te doy nuevamente las gracias, me siento muy contento de conversar contigo. Lo dejamos hasta acá. Muchísimas gracias, Bastián. Gracias por tu lectura y por las preguntas. Me gustó mucho que hiciste preguntas que son distintas a las que me suelen hacer y eso siempre me entusiasma y me da alegría. Muchas gracias por leer el libro con tanto cuidado. Muchas gracias, querida Elisa. Lo dejamos hasta aquí. Gracias.